¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Seda y soy el director de la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Voy a esperar unos minutos para empezar y para apagar los comentarios, así hay menos ruido. Les quiero decir que este encuentro es el cierre, de alguna manera, de un ciclo que comenzamos en marzo, en el mes de marzo. Mejor dicho, en realidad empezó en abril, empezó en marzo mi primera charla, mi primer vivo en Instagram, que fue a través de la dirección de graduados de la facultad, y a partir de ahí tuvo tanto éxito que me pareció que era importante hacer un ciclo, no solamente una charla, sino un ciclo con gente de todo el país. Así que voy a, primero que nada, hacer como un reconocimiento, decirles primero quiénes somos los que hacemos este ciclo que se dio todos los miércoles desde fines de abril hasta hoy, y que hoy no es un cierre, sino que es el cierre solamente de una etapa, porque vamos a continuar con estas charlas hasta fin de año. Y si funciona bien, creo que vamos a continuar más allá también. Voy a ir apagando entonces los comentarios para que ustedes no les tengan, ¿cómo era que se hacía esto? Para que ustedes no tengan, desactivar comentarios, para que ustedes no tengan ningún tipo eh, de perturbación en el sonido. No sé si se ve bien, así, si no voy a prender la luz. Tengo un velador acá, pero me parece que se ve mejor sin la luz. Parezco un testigo. Bueno, les decía, mi nombre es Juan Antonio Seda, soy el director de la carrera de especialización en capacidad y derechos, y este ciclo se organizamos con todo un conjunto de colegas vinculados justamente a esta carrera de especialización en discapacidad y derechos, colegas de todo el país. No quiero decir red federal porque no es propiamente una red federal, porque no tiene un carácter federativo. Es un grupo de colegas de casi todas las provincias del país que estamos vinculados entre nosotros por este posgrado que es de la Universidad de Buenos Aires y que se dicta tanto en la Universidad de Buenos Aires como en el edificio de la facultad, como también a través de convenios con colegios de abogados y con asociaciones de todo el país. Este año se está dando a nivel, también se mantiene eh, eh, esta actividad de forma federal en todos lados, pero no de manera presencial, sino respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo estamos haciendo a través de este medio, no de Instagram, sino de Zoom. Entonces, lo primero que me corresponde hacer es hacer un reconocimiento y un agradecimiento a los colegas de esa red federal, de ese equipo federal con gente de todo el país, y especialmente, bueno, a las que se ocuparon de toda la logística de este ciclo, a través de contactar a los expositores, organizar la salida en vivo, realizar una serie de ensayos también, que son Valeria Recarden y Alejandra de la Rosa Vázquez, en el último tiempo también acompañados por Macarena. Y también, bueno, quiero agradecer también a mis hijos Manuel y Guadalupe, porque ellos son los que hacen los flyers, la difusión. Les pedí ahora que trabajen a partir de lo que me dijo una de mis ayudantes. Cecilia me dijo que uno de los problemas que hay con los flyers es que no son accesibles, así que vamos a poner ahora una traducción para que sean accesibles para personas ciegas y que también puedan acceder a la información. Entonces les decía que la dirección a la que pueden ustedes hacer preguntas, consultas sobre los posgrados o sobre material que surja de esta charla o sobre preguntas a partir de esta charla, o también o pedir material, pedir algún libro que tengamos en formato digital o artículos. La dirección es discapacidad y derechos, todo junto, discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Repito, discapacidad y derechos, todo junto,
.uva@gmail.com. Allí pueden ustedes pedir material, hacer consultas, enviar sus comentarios. Con mucho gusto los iremos contestando todos los mensajes. Bueno, y antes de empezar, como les dije, este es un encuentro para realmente hacer una especie de resumen de lo que fue el ciclo de este primer ciclo 2020, Discapacidad y Derechos. Quiero agradecer y mencionar a todos los que participaron de este ciclo. De la provincia de San Juan comenzaron el ciclo, fue el 29 de abril. Fernando Contegrán y Valeria Recabarren contaron sobre la situación en ese momento, de las medidas en materia de aislamiento y todas las medidas de emergencia que estaban relacionadas con las prestaciones en materia de discapacidad. Comentaron sobre fallos importantes en materia de discapacidad que habían llegado hasta la Corte Provincial, así que fue un gran comienzo. Después de San Juan vino Santa Fe y ahí estuvieron las colegas Valeria Sordo y Mariela Peña, también con un excelente desarrollo de lo que es el sistema prestacional en la provincia de Santa Fe, incluyendo también algunos casos, análisis de casos en materia de restricción de la capacidad de ejercicio. Después vino el turno de Córdoba, donde hablaron Valeria Melacrino y María Noel Tapia Varela. Quiero aprovechar para decir que en Córdoba también se va a hacer ahora el curso intensivo de Discapacidad y Derechos. Ya se están haciendo las inscripciones, igual que en San Juan. En San Juan también se están haciendo inscripciones para los cursos y pueden cursar de cualquier lugar, así que en realidad pueden elegir San Juan, Córdoba, Neuquén o provincia de Buenos Aires, donde a través del convenio con el Colegio de Abogados de Morón se van a dar. Así que en realidad se puede hacer desde cualquier lugar del país o del exterior, porque también tenemos alumnos del exterior. Bueno, después de esta charla de Valeria Melacrino y María Noel Tapia Varela, también muy interesante contando la situación de Córdoba y también haciendo lo que es un análisis de cómo fueron las medidas en la evolución temporal que se fueron tomando en materia de la emergencia por el COVID-19. Después le tocó el turno a Patricio Cosentino, un colega y amigo de Chubut, que desde allí contó también no solamente cuestiones en relación a discapacidad, sino que también hizo un muy interesante análisis sobre el cruce con medidas constitucionales y derechos del consumidor, así que también fue una muy interesante charla, acompañado, aunque no pudo estar, pero acompañado también por Noelia Roger, pero quien tomó la palabra fue Patricio en una excelente exposición. Luego vino el turno de la provincia de Buenos Aires, donde una de las integrantes de mi equipo docente también, la doctora Noelia Malvina Cofré, hizo un excelente desarrollo sobre amparos en materia de discapacidad. Creo que fue sumamente interesante cómo fue relatando casos, amparos que se van llevando adelante, algunos de ellos que ella misma la llevó como abogada patrocinante. Después de la provincia de Buenos Aires vino la provincia de Neuquén, donde Estela Schiel también desarrolló una bien interesante agenda de políticas gubernamentales provinciales en su doble carácter, porque ella es trabajadora social también, además de abogada, trabajadora social, y bueno, y está organizando muy bien este curso en la provincia de Neuquén, donde ya tenemos más de 30 inscriptos, así que todavía uno se puede inscribir, pero que son las últimas vacantes que quedan, así que aprovechen el que quiera. Luego vino la intervención de Paraná, con Andrea Nacibera y Flavia Quintana Grasso, también con un excelente desarrollo desde la perspectiva de la prestación desde el sistema de salud, porque Andrea, en su doble rol de participante de nuestro posgrado, también docente y organizadora cuando se hizo en Paraná, pero ella también tiene una función de gestión, así que pudo explicar muy bien desde esa perspectiva. Luego vino el turno de Rafaela, la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde Marisol Escandel y Juan Ignacio Williner también, en el caso de Juan Ignacio, habló más desde la perspectiva del derecho penal y Marisol Escandel desde el derecho previsional, tocando distintos temas,
de manera también de ir abarcando varias de las cuestiones que tratamos en nuestro posgrado. Luego vino Mendoza, donde Valentina González y Nahuel Bento también hablaron de los derechos constitucionales y la discapacidad mental o intelectual, también una excelente exposición. Luego Corrientes, con Julio Putayás y Marcelo Barrios Dambra, dos colegas que ya saliendo ya del ámbito jurídico, dieron una brillante exposición desde la perspectiva arquitectónica. Son dos arquitectos especializados en diseño accesible, diseño universal, accesibilidad en la construcción, y realmente valió la pena porque cambiaron la perspectiva y bueno, ellos de alguna manera ellos también son docentes en la diplomatura que dirijo también y que organizamos junto a Julio Putayás desde la Universidad Nacional del Nordeste, que bueno, este año no se hizo por la pandemia, por el aislamiento, pero que a partir del año que viene seguramente continuará. Luego la presentación de Gustavo Anastasio desde Tucumán, tampoco desde una perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva de gestión, porque él dirige una asociación, una institución en discapacidad y a su vez coordina una cámara de asociaciones preside esta cámara de asociaciones, donde tenían una serie de inquietudes respecto a las normas que se iban dictando en materia provincial, nacional, y que, bueno, a veces las instituciones quedan un poco desvalidas ante la inseguridad jurídica que se va presentando. Y luego, finalmente, el miércoles pasado, una excelente exposición de las colegas rosarinas, Karina Maceo y Julia Canet, donde podemos decir así, que dieron cátedra sobre lo que es el amparo como instituto jurídico, las reglas procesales, cómo se hace un amparo, cuáles son los requisitos, y contaron también algunas de sus aportes como profesionales, porque son colegas que trabajan en amparos en salud desde hace muchos años, así que fue excelente también esa exposición. Bueno, hoy me toca a mí hablar, independientemente de este reconocimiento y de este repaso que hicimos, y el título que le pusimos a esta presentación fue Protección familiar de la persona con discapacidad. Y la pregunta es ¿por qué elegí este tema? ¿Por qué protección familiar de la persona con discapacidad? Y creo que hay varios motivos. El primer motivo tiene que ver con un homenaje, un reconocimiento y homenaje a las familias, los familiares. Yo siempre hago la distinción, ayer hablaba con los alumnos del posgrado y hacía la distinción. Una cosa es la militancia, otra cosa es la perspectiva académica y el análisis que uno puede decir más científico. Yo no soy militante ni funcionario, ni soy un académico, investigo y analizo desde la perspectiva jurídica y también antropológica, porque son mis dos áreas de conocimiento, abogado y antropólogo social. Pero eso no significa que no valore al activismo, todo lo contrario, lo valoro muchísimo, admiro a los activistas, a los militantes y reconozco que los avances que se han dado en cuanto al reconocimiento de derechos no son por la actividad científica o mejor dicho académica, el estudio sobre los fenómenos en discapacidad, es por la militancia de las personas con discapacidad y en muchos casos de las familias de las personas con discapacidad. Así que le atribuyo un enorme valor a la militancia de los familiares. Quizá sí lo que hago desde la perspectiva académica es tratar de deslindar o desmembrar qué es discurso militante, qué es discurso activista y qué es discurso académico. Por eso soy muy reacio a aceptar en el plano académico como ciertos lo que llamo a veces el relato mítico de la discapacidad, el relato digamos, que crea identidad y que busca generar un orgullo en cuanto a la condición de persona con discapacidad, eliminar connotaciones peyorativas o negativas y tratar de que haya un reconocimiento social. La perspectiva académica no trabaja, no puede tomar por válido el relato mítico.
cuando se dice, bueno, el modelo de la discapacidad viene porque el primer modelo era el modelo de la aniquilación y tiraban a los niños en el monte Taigueto, después vino el modelo de la piedad con el cristianismo, después con el positivismo en el siglo XIX vino el modelo médico, el rehabilitador, y después finalmente vino el modelo social. Bueno, eso es un discurso muy lindo y muy cohesionante y que produce unidad y produce una épica, pero no es realmente cierto. O sea, ahí hay una, o sea, cierto, es cierto como ficción. Las ficciones también producen realidades. Es una ficción, un relato épico, un relato que tiene como objetivo lograr cada vez más empoderamiento del colectivo. Y de hecho, no solamente empoderamiento del colectivo, sino que el colectivo de las personas con discapacidad se pueda constituir, tiene una función política en términos, como dice un lógico muy famoso, que yo siempre trato de que los estudiantes del posgrado y de grado también lean ese texto de Irving Copy, un libro que se llama Introducción a la Lógica. Él habla de funciones del lenguaje, hay funciones que son distintas. Una vez se está hablando para convencer y para motivar, y otra vez se está hablando para analizar. Este lenguaje o esta función del lenguaje analítica o informativa es más aburrida, pero es más precisa. Entonces uno tiene que saber desde qué lugar está hablando en cada momento. Y ahí es donde yo valoro mucho el discurso militante, pero no puedo confundir el discurso militante con el discurso científico o académico. No vayan a creer con esto que pienso que el militante, el conocimiento científico es aséptico y es objetivo. No es que piense eso, sino que pienso que tiene otras reglas de validación. No es que yo lo piense, si los autores, digamos, las corrientes teóricas que sigo son las que plantean que hay reglas de validación en materia científica. Entonces, esa gente que dice, bueno, pero todo es política. Bueno, todo es política, pero una cosa es el campo de la política donde se aplican determinadas formas de validación del conocimiento y otra cosa es el campo del discurso o del conocimiento científico, donde hay validez o invalidez de los razonamientos y donde hay evidencia o no evidencia. Mientras que en el discurso político lo que vale más es la adhesión y la construcción de consensos y de mayorías y de funcionamiento y de negociaciones. Son formas distintas de estructurar un discurso, de estructurar una forma de pensar. No son incompatibles, para nada son incompatibles y deberían dialogar más de lo que dialogan estos discursos. Pero, por otra parte, también es importante que no se confundan, que no se confunda cuando uno está hablando como militante de cuando uno está hablando como académico. Así que el primer motivo por el cual elegí este tema es como un reconocimiento y como un homenaje a los que luchan todos los días. Y también, déjenme que tome un poquito de té, también les quiero decir que valoro mucho la militancia, pero valoro mucho la militancia de las personas que están todos los días trabajando en silencio por sus familiares, por sus amigos, por sí mismas, por sus propios derechos. Distingo muy bien eso de los funcionarios y de los burócratas y de los que se llenan la boca hablando de la discapacidad solamente para ocupar un cargo y para ganar un sueldo y para ser famoso, para poder viajar. O sea, sueldos, oficinas y viajes para mí son incompatibles con militancia. Uno tiene que, si uno asume el rol de militante, tiene que tener otra actitud, otra ética. Pero bueno, eso es otra discusión. También elegí el tema porque me contacto casi a diario con personas con discapacidad, casi a diario. Desde hace 15 años que trabajo en este tema y así como les digo que la perspectiva que asumo es una perspectiva académica, yo estudio el tema de discapacidad, no soy ni activista, ni militante, ni funcionario, ni tengo ninguna clase de representatividad sobre la discapacidad, soy solamente alguien que estudia el tema con la mayor seriedad posible. Sí les digo también que una de las funciones mías como profesor de la Universidad de Buenos Aires fue la de ir avanzando en distintas áreas para que la Facultad de Derecho de la UBA tenga no solamente cursos sobre discapacidad, cursos de grado para que los futuros abogados estudien sobre discapacidad,
Por eso mi objetivo es tener o diseminar cursos sobre discapacidad en todos los departamentos, que haya cursos sobre discapacidad y derecho civil, discapacidad y derecho penal, discapacidad y derecho laboral, discapacidad y derecho ambiental, que en todas las áreas se crucen con el tema de discapacidad. Pero también, por supuesto, investigación, proyectos de extensión universitaria, pero por supuesto el posgrado, que ya les hablé del posgrado, pero una de las cosas que me parecía muy importante que la Universidad de Buenos Aires tenía que tener era un servicio de patrocinio jurídico gratuito para personas con discapacidad, o sea, personas que no pueden acceder a pagar un abogado y que la Universidad de Buenos Aires les brinda este patrocinio jurídico gratuito. Tenemos esta actividad, este servicio lo tenemos en la UBA desde hace casi 100 años, con un desarrollo muy importante, pero no había, hasta hace 5 años no existía un área, una comisión, un curso que se especializara en el tema de discapacidad. Así que esa fue un poco la función que tomé. Y bueno, desde ese momento que me encuentro casi todos los días con familiares, por supuesto que no solo yo, sino todo un equipo muy importante que ahora seguramente también están viendo. Incluso ahí estaba viendo que uno de los alumnos, Fernando, no quiero decirle el apellido por él, pero sí puedo decir el nombre, hablando de familias, su familia hoy da su última materia, su último examen en la materia, en el práctico, y justamente es un joven con discapacidad, una discapacidad no sé si severa, que no afecta sus funciones cognitivas, pero sí su comunicación. Tiene una consecuencia de una encefalopatía crónica no evolutiva, lo que se conoce muchas veces como parálisis cerebral, y justamente pudo hacer su carrera gracias al acompañamiento de la mamá, que también seguramente estará mirando y le mando un saludo, y ahí un poco en ese homenaje a esa clase de esfuerzo, me parece que por eso también elegí este tema, familia y discapacidad. Entonces, estoy todos los días en contacto con familiares que luchan por sus derechos. A veces las anécdotas son divertidas y a veces son un poco tristes. No siempre la búsqueda llega a los resultados deseados. Me acuerdo hace un tiempo cuando recibí en otro ámbito una mamá con un hijo con un trastorno del espectro autista y que ella pedía que la obra social le cubriera un tratamiento psicológico para ella porque no podía más. Realmente el esfuerzo diario, cotidiano de estar 24 horas durante los 7 días de la semana con su hijo, lo hacía con todo amor y lo hacía muy bien y lo hace muy bien. Pero imagínense el desgaste y en un momento ella dijo, bueno, yo quiero tener también acceso a esto y la obra social se lo negaba, cuando está previsto en la ley 24.901. Así que a partir de ahí, bueno, establecí contacto con esa mamá y traté de ayudarla y bueno, ella realmente también hizo mucho de su parte y logró no solamente el acompañamiento en cuanto al acompañamiento psicológico para ella, sino también que logró que la obra social le pagara por acompañantes para que su hijo pudiera desarrollar actividades diarias que le permitieran a ella empezar a trabajar, porque aquí también hay uno de los temas centrales. Uno da por sentado que tiene que ser la familia la que tiene que ocuparse de la persona con discapacidad, pero ¿quién se ocupa de la familia? ¿Quién apoya a esa familia que está apoyando a esa persona con discapacidad? Porque claro, tenemos la estructura como patriarcal de siempre, bueno, los niños se ocupa la familia, generalmente era la mujer la que se ocupaba, y después los niños crecen, se convierten en jóvenes, adultos, entran al mundo del trabajo y se autonomizan. Pero eso pasa, hay personas con discapacidad que no van a lograr esa condición de autonomía y van a requerir de apoyos de distinto orden para actividades de la vida diaria con de distinta intensidad. Bueno, esa mamá justamente lo que estaba pidiendo era un acompañamiento, un apoyo para que ella pudiera acompañar mejor a su hijo y para que ella también pudiera desarrollar su vida. Esta mujer era profesional, brillante y había de alguna manera postergado, como muchos casos, había postergado en muchos casos
su desarrollo profesional por estar junto a su hijo. No lo estaba recriminando de ninguna manera, lo estaba haciendo con felicidad y con mucho compromiso, pero también lo que decía era que si había sistemas colaborativos o socializados o compartidos o solidarios, llámenlo como quieran, como sí existían, como es la ley 24.901, ella pedía que se cumplieran. Ahora voy a volver después sobre ese tema. Y el tercer tema por el cual elegí esto es porque es objeto de investigación actual, estoy escribiendo sobre eso. El funcionamiento, el peso, el rol de la familia en relación a la discapacidad en cuanto a la delegación de cuidados personales de una manera casi les diría atemporal, porque no es que surgió como un proyecto integral, sino que empecé haciendo una investigación en la colonia Montes de Oca, una investigación etnográfica, de donde surgió un libro que bueno, los alumnos míos lo conocen, que se llama Discapacidad Intelectual y Reclusión, una mirada antropológica de la colonia Montes de Oca. En ese libro analizo las relaciones sociales, los vínculos que se dan dentro de una institución, y uno de los puntos que se tocan en ese texto es el poco vínculo que hay con las familias, la poca cantidad de visitas que hay, algunos porque no tenían familia y otros porque las familias habían quedado un poco desarticuladas de esa relación. Y de alguna manera encontré una continuidad de aquella investigación que se hizo en el año entre el 2005 y el 2008. El libro salió publicado en el 2011, en realidad tardó unos años, porque fue mi tesis de licenciatura en antropología social. Tardó unos años después en publicarse, pero ahora estoy investigando sobre otras formas de delegación de cuidados personales que no lleguen a la situación de la internación en grandes instituciones. Entonces tuve la suerte de poder trabajar el año pasado con una residencia, una pequeña casa a donde los padres confiaban a sus hijos, y por supuesto los hijos también elegían ese lugar para residir de manera permanente, o también a veces eligiendo volver algunos días a sus casas, pero eso les permitía en un ambiente muy familiar tener cierta autonomía de las familias. Así que familiar me refiero a que compartían esos jóvenes con discapacidad intelectual, compartían con otros jóvenes, por supuesto con algunos cuidados profesionales, pero en la búsqueda de la mayor autonomía posible. Esa clase de residencias son escasas actualmente, y la estructura que más funciona, y que es un poco la que estoy ahora investigando, es la de los hogares con centro de día. Los hogares con residencia, personas que viven en esos lugares, y centros de día como instituciones a las cuales la gente concurre y va entre 7 y 8 horas por día, tomando en cuenta el tiempo que dure también el viaje, pero donde se desarrollan actividades, talleres, y donde hay un ámbito de socialización muy interesante, y que no tienen las desventajas que tenían esas mega instituciones como eran la colonia Montes de Oca, que quizá con diferencia de lo que fue sus intenciones originales, la gran masividad de esa clase de instituciones devenía de alguna manera en un lugar con un tinte más penitenciario, casi les diría, más carcelario, más en términos de Erving Goffman, de institución total, porque después se hacía muy difícil salir a la vida social luego de atravesar esa experiencia. Así que de alguna manera es como una trilogía que es de la mega institución al centro de día y de ahí a la residencia, esa especie de trilogía en estos 20 años en discapacidad que en lo que vengo trabajando. No son 20 años todavía, pero casi. No fue planeada, pero lo que puedo decirles que recorre estos 3 temas de investigación son justamente la vinculación con las familias, porque tanto en la residencia como en los centros de día hay una presencia muy marcada y muy fuerte de las familias en relación
con la institución. No son instituciones tan dominantes ni tan disciplinadoras, sino que hay en las reglas diarias, en las reglas de cómo se van desarrollando las interacciones sociales, está muy presente ahí la familia. Y hay un cuarto motivo que quizá está implícito y yo a mí todavía me cuesta como procesarlo, que es que en realidad mi cargo en la Facultad de Derecho es de familia. Yo soy profesor de Derecho de Familia y Sucesiones. Trabajo en eso hace 25 años y quizá eso me ha marcado un poco en cómo veo la perspectiva de la discapacidad y cómo analizo a la familia como un elemento jurídico que cruza nuestras vidas en materia jurídica y por supuesto también en materia afectiva. Les mando también un saludo mientras tanto a los alumnos, porque yo siempre saludo a los alumnos del ciclo profesional orientado en discapacidad y derechos, o del curso de enfoque antropológico de la discapacidad, o del curso de discapacidad y derecho penal, pero nunca saludo a los alumnos de familia y sucesiones. Y el otro día una alumna me hizo notar que ella también veía estas charlas y que bueno, también utilizamos este material e incorporamos en familia y sucesiones, incorporamos este tema. Tanto es así que puedo decir con cierta vanidad, disculpen mi vanidad en este momento, pero que escribí el primer manual en Derecho de Familia que incorpora un capítulo entero al tema de discapacidad. Así que también ese manual lo tengo en formato digital, así que con mucho gusto la editorial me permite hacerlo. El que quiera recibir ese manual vía email, con mucho gusto se lo podemos mandar. Tiene que solamente pedirlo, por supuesto, absolutamente gratuito, a nuestra casilla de correo, que es discapacidadyderechos.uva@gmail.com. Bueno, les decía de las ficciones y la realidad. Las ficciones no están mal, están muy bien y sirven mucho. La ficción sirve mucho para pensar, y para pensar el derecho también. No voy a ser el que invente esto, porque esto se discute hace mucho, y hay un libro maravilloso que se llama Justicia Poética, de una filósofa de política, una filósofa Martha Nussbaum, norteamericana, donde plantea la necesidad de incorporar ficciones en el relato del abogado, no para que el abogado se crea las ficciones, sino que con las ficciones pueda pensar nuevos horizontes, ampliar sus horizontes de pensamiento, ampliar la creatividad, ampliar el uso del lenguaje y aparte ayudar a pensar, sobre todo ayudar a pensar. Entonces yo ahora les voy a plantear como dos ficciones que pusimos. Ayer hablábamos el tema con los alumnos del posgrado en discapacidad y surgieron dos elementos, dos filmes, cuando hablábamos de familia y discapacidad, como dos arquetipos. No voy a usar la palabra modelos porque modelos eso siempre se malentiende, se malinterpreta, se usa de manera vulgar. Entonces voy a usar la palabra arquetipo como modelo ideal. Básicamente se puede poner como sinónimo, modelo y arquetipo, pero voy a usar la palabra arquetipo. Voy a usar dos arquetipos de madre. Por supuesto ustedes me dirán, la madre no es la única familia. Bueno, pero las dos películas que yo les voy a nombrar, las protagonistas son las madres. En realidad las madres no son las protagonistas, pero tienen un impacto tremendo en la vida de sus hijos. Y voy a usar, le voy a poner el nombre de arquetipo mamá de Forrest Gump. Forrest Gump es una película que no hace falta que hable mucho porque fue un gran éxito, para muchos es una película de culto. Yo no les puedo decir que me guste especialmente como película, pero realmente es fácil de ver, es linda, es simpática, trabaja Tom Hanks. Es difícil que alguien o no la haya visto o no haya sabido de esa película. Trata de una persona con discapacidad intelectual. Se discute, alguna gente dice que en realidad no tiene discapacidad, sino que tiene algún tipo de autismo. Bueno, yo no voy a entrar tanto en ese debate técnico, voy a asumir que tiene una discapacidad intelectual a partir de que en una escena, justamente, el director de la escuela no lo quiere recibir a Forrest Gump
porque le muestra un gráfico a la madre y dice, bueno, ve, este es el promedio, estos son los que están por debajo del cociente intelectual, su hijo está acá, y estaba levemente por debajo del cociente intelectual que se requería. Y bueno, no les voy a contar la película, en realidad lo que sí puedo decirles es que la madre hace todo lo que es necesario, incluso hasta más, abusa, de alguna manera muestra la corrupción del sistema escolar de alguna manera y logra, vamos a decir, sobornando de alguna manera un poco no tan moral, pero soborna al director de la escuela. El director de la escuela después le dice a Forrest Gump, tu mamá sí que hace cualquier cosa con tal de estar atenta a tu educación. Más allá de ese detalle medio escabroso, sí creo que vale la pena mostrar la idea de la madre que está dispuesta a todo para que su hijo estudie y progrese en la universidad. Pero justamente esa madre era una madre protectora, pero que promovía la independencia, la autonomía de su hijo, trataba de que su hijo salga y de que no esté atento a su discapacidad, que juegue con chicos normalmente, aunque eso le costara ser víctima de bullying, bueno, que lo que decía es salí. Si te lastimás, bueno, vos siempre tenés que creer en vos mismo y ahí tenía como una idea, incluso hasta cuando en su lecho de muerte le dice a su hijo, tenés que creer siempre en vos mismo, independientemente de la capacidad o discapacidad, siempre lo alentaba, era vamos a poner una madre emancipadora en algún sentido. No me gusta el término tampoco emancipador porque esos discursos épicos, esos grandilocuentes, pero acá realmente había una madre que era emancipadora y que cumplía su rol de una manera ejemplar. Estamos hablando de un arquetipo, ¿no? Por supuesto, un modelo que capaz que ideal, es una película, no lo tomen literal. Y del otro lado pondría a otra mamá que volví a ver hace poco la película y ayer surgió, que es una película del año 2019 que se llama Joker, o El Guasón, traducido en Argentina, y donde una película del año 2019 también muy buena, un poco escabrosa por el tema que trata, habla de la maldad, de decisiones morales, pero también habla de patologías mentales, psiquiátricas y de cómo también el sistema, incluyendo desde la madre, el sistema jurídico, el sistema sanitario, un poco van creando a ese personaje. También tiene sus críticas, también tiene sus miradas distintas, pero en lo que me quiero concentrar es que el arquetipo de madre que tenemos ahí es justamente lo contrario. Es una madre que no es protectora, es sobreprotectora. Trata de que su hijo no salga, de que su hijo no asuma su condición, de que no trabaje en mejorar su condición patológica. Le miente y va creando una relación, casi les diría enfermiza, o sea, es una familia, una familia, yo no soy psicólogo y no quiero meterme en incumbencias que no me corresponden, yo no tengo las herramientas teóricas para analizar las dinámicas familiares desde lo psicológico, pero sí desde las interacciones sociales. Y acá queda claro que ese tipo de madre, ese prototipo, ese arquetipo de madre de sobreprotección no prepara a su hijo para el mundo y bueno, pasa lo que pasa. Entonces, destaco ahí como la condición de madre manipuladora y sobreprotectora, como dos condiciones. Cuando uno va a la realidad, en realidad es difícil encontrar los arquetipos de manera ideal y es muy posible que todos nosotros tengamos algo de la mamá de Forrest Gump y tengamos algo de la mamá del Guasón también, lo cual es perturbador de alguna manera pensar que uno también de alguna manera puede ser al mismo tiempo interiormente Forrest Gump con su inocencia, con su bondad y el Guasón. Son ficciones y no hay que tomarlo de manera literal, pero sirve para pensar y sirve para debatir. Mi trabajo entonces es analizar las dinámicas sociales y ahora quiero pasar a algunas cuestiones legales porque nos queda poco tiempo y hay cuestiones que me gustaría plantearles. La tarea del profesional en Derecho tiene mucho de lograr que los familiares
quieran lo que vienen a pedir. Entonces, por ejemplo, esa mamá que pedía un acompañamiento, bueno, lo que uno hace, por ejemplo, en el práctico profesional, tenemos casos de mamás que vienen con sus hijos. Me acuerdo de un amparo ahora con un niño pequeño con un trastorno generalizado del desarrollo, que es el diagnóstico que se usa. En ese caso, el certificado único de discapacidad decía eso, y pedía una serie de prestaciones, y la obra social se la negaba. ¿Cuál era la preocupación de la mamá? Que sin esas prestaciones el niño no iba a poder rendir en la escuela. Por ejemplo, que tenía que ver con foniatría o con sesiones vinculadas con acompañamientos o con hidroterapia, que tenía que ver con su movilidad. La obra social las denegaba y bueno, hubo que acudir en ese momento al amparo. Y les quiero decir que la ley 24.901 es una norma del año 1997 que incorpora muchas prestaciones pensando en la persona con discapacidad y en la familia. No son solamente prestaciones sanitarias, prestaciones en materia de salud. Hay prestaciones en materia de salud, educación, rehabilitación, psicológica, hasta asistenciales. Así que es una norma que cualquier abogado que haga amparos tiene que conocer muy bien y tiene que saber aplicar. Independientemente de eso también, en la ley 24.901 aparecen estas instancias de las que les hablaba hace un momento, los centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares. Así que es una norma que lo que plantea, la mayoría de ustedes la debe conocer, pero lo que plantea es un sistema de cobertura integral de prestaciones en materia de discapacidad. Pero entonces, por eso, en la cuestión jurídica, cuando uno tiene que reclamar, lo que está reclamando no es derechos, los derechos los tiene, por lo que está reclamando es por recursos. Y esto me parece que es un tema importante y los abogados tienen que saber diferenciarlo. Una persona o un político puede venir y decir, vamos a dar más derechos. No, los derechos no son más ni menos, los derechos son los que ya tiene la persona, ya cuando nació tiene los derechos. Pero ¿qué pasa? Eso no se traduce necesariamente en prestaciones. Por eso, a partir del derecho de la persona a la vida, a la salud, a la plena participación en sociedad, a la educación, a la capacidad jurídica, distintos derechos, uno tiene que traducirlos en hechos concretos que produzcan un mayor estado de bienestar en la persona con discapacidad y en su grupo familiar. Y acá es donde agrego un tema que no puedo dejar de tratar cuando hablamos de discapacidad y familia, y es a veces la contraposición de intereses que puede haber al interior de una familia. Y esto lo vemos mucho en materia de sucesiones. En derecho sucesorio es muy común que haya intereses contrapuestos y de allí que sea necesario tener un sistema por el cual puede existir una restricción en la capacidad de ejercicio, lo cual no significa de ninguna manera que se esté limitando la capacidad jurídica. No se limita la capacidad jurídica. Lo que se busca es que la expresión de la voluntad de las personas sea lo que realmente quiere decir la persona. Y si no tiene voluntad, porque no tiene posibilidad de tener discernimiento y no tiene real voluntad, o sea, hay deseos, hay quizá inclinaciones, hay preferencias, pero no hay, en términos jurídicos, voluntad. No puede haber voluntad desde el momento en que no existe el discernimiento. Si no existe, bueno, que se busquen las mejores soluciones posibles, pero siempre evitando la colisión de intereses, o sea, que haya un aprovechamiento de una influencia indebida. Esto es una cuestión que se ha discutido mucho en todo el mundo y, por ejemplo, en materia sucesoria hay que tener mucho cuidado cuando se firma un testamento o cuando se realiza un acto de disposición de bienes, que no haya ningún fraude a los intereses o a los deseos de la persona. Por eso es necesario en algún momento establecer ese sistema de apoyos. Una palabra que no se usa es la de representación. En algunos casos hace falta la representación. Está claro cuando, en el caso de la curatela, que es cuando la persona no tiene ninguna forma de expresar su voluntad. Mucha gente dice, no existe más la curatela. Sí existe la curatela. Existe la curatela para los casos de incapacidad.
que es el de aquellas personas que no pueden darse a entender de ninguna manera. El típico ejemplo de la persona que está en estado de coma. Y hay un caso bien interesante en la provincia de Neuquén. Me tocó dar clase en Neuquén y conocí a gente que había conocido a esta familia, donde un hermano, un joven había perdido, había tenido un accidente muy grave, no perdió la vida, sino que quedó en estado de coma. Los padres dedicaron toda su vida a cuidarlo, y cuando fallecieron los padres, la hermana pidió, la hermana ya mayor, ¿no? Tomó el cargo de curadora y pidió a los jueces intervinientes que le permitieran terminar con la vida, o sea, llevar adelante las operaciones para terminar con la vida de ese joven, basado en el hecho de que ella, cuando eran jóvenes, había hablado con él y decía que esa era la voluntad de su hermano, que no quería estar viviendo en ese estado y que prefería ser desconectado. Claro, no alcanzaba con desconectar, hacía falta realizar algunas acciones para proceder a la muerte, para llegar a obtener con el resultado de la muerte, y eso no está permitido, nuestra legislación no permite la eutanasia, por lo tanto fue un caso que llegó a la Corte, y la Corte finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidió que sí se podía llevar adelante ese procedimiento, pero bueno, no se llegó al procedimiento porque justo antes falleció. Hubiera sido un poco cruel porque el procedimiento para llevar adelante esta muerte era suspender la hidratación y la alimentación, o sea que literalmente este joven hubiera muerto de hambre y de sed, y en cambio, bueno, no hizo falta llegar a ese extremo. Por eso les quiero decir que a veces las discusiones al interior de la familia son complejas, porque alguna gente decía, bueno, quiere cumplir con el mandato de su hermano. La hermana al pedir esto quiere cumplir el mandato de su hermano. Pero otros decían también, no, lo que quiere es la herencia, quiere sacárselo de encima para cobrar la herencia. Bueno, gente que ha conocido a la familia me dicen que es mucho más complejo y que no se puede simplificar de esa manera y que no se puede, y también, por supuesto, sin conocer ni a la familia ni la causa, desde afuera no puedo opinar de ninguna manera, pero sí les quiero decir que ese es un caso concreto y real, donde hay no solamente intereses contrapuestos, sino intereses donde no queda claro, casi les diría dilemáticos, un dilema del orden bioético. Así que esas son un poco las cosas a las que nos traen, a las que nos llevan, no solamente la discapacidad en la familia, sino cuestiones como la voluntad presunta, y también cuáles son, cómo llevar adelante los apoyos para las personas con discapacidad. En fin, se va haciendo la hora y yo me comprometí con mis colegas en darles el agradecimiento, porque así como les nombré a toda la gente que colaboró con este ciclo que se fue desarrollando en todo este tiempo, también hay que decir que hay alrededor de 250 personas en cada encuentro como promedio, que siguió estos encuentros por Instagram, sin contar a toda la gente que después escuchó los videos, porque esto después queda en YouTube. Así que me parece importante agradecerles a toda la gente que ha seguido este ciclo. Les quiero decir que va a continuar. Nos gustaría no solamente continuar con ustedes, sino difundirlo, porque un poco el objeto, lo que nos reúne a nosotros como equipo en todo el país, es el interés por estudiar la discapacidad de una manera seria, no hacer concesiones con la demagogia, sobre todo no necesitar de repetir frases hechas, ni los latiguillos que se repiten todos los días. Así que, e inclusive nosotros con mucha pluralidad, porque no es que pensamos todos como pienso yo. Yo un poco soy el director del posgrado, pero no todo el mundo tiene por qué compartir lo que digo yo. Lo que sí les pido siempre es que se respete la
la seriedad y la rigurosidad académica. Así que antes de terminar, les quiero anunciar que a partir del miércoles próximo vamos a tener nada menos que a Beatriz Pérez, después va a venir Marines Bianco, después van a estar Jorge Oscar Rossi y Daniela Belli también de la provincia de Río Negro, Jorge Oscar Rossi de Morón, del Colegio de Abogados de Morón. Luego van a estar mis dos ayudantes, abogadas expertas en discapacidad y queridas amigas, que son Mariana Lofeudo y Andrea Pasodomo, expertas en materia de discapacidad y que trabajan en ese campo, en amparos y que están en el práctico profesional conmigo, en el caso de Mariana hace casi desde el inicio. Luego va a estar Liliana Plandolit y Marta Mendía, dos referentes realmente con una trayectoria maravillosa en el campo de la discapacidad. Luego Alejandra Lorenzo y Daniel González Santos, dos colegas, dos queridos amigos que van a hablar desde Uruguay, así que va a ser bien interesante escuchar esa disertación. En el caso de Alejandra, seguramente nos va a hablar de la perspectiva como mamá, y el caso de Daniel como exfuncionario en materia de salud, así que los recomiendo mucho todos los encuentros, ¿no? Luego van a estar Andrea Arato y Lorena Natalia Sánchez, luego va a estar Paola Cardillo y Alejandra de la Rosa Vázquez. El 23 de septiembre van a haber varias personas, van a estar María Esbert, Melina Nadal Salazar, Miriam Viviana Palacios y Alba Elena Rostam. El 30 de noviembre va a estar mi amiga también, Elizabeth Aymar, una de las referentes históricas en el campo de la discapacidad. El 7 de octubre también dos queridos amigos que trabajan mucho en el tema de vida independiente y acceso al trabajo, que son Karina Gersberg y Adrián Souto. Y va a cerrar una referente también extraordinaria en materia de discapacidad, que es Silvia Verdeguer, que se formó en Buenos Aires, pero es de origen sanjuanino y ahora está dirigiendo una institución muy importante en la provincia de San Juan, y con un poco de orgullo también puedo decir que es docente de nuestro posgrado. Así que esa va a ser lo que queda de este ciclo por este año, con interés de mantener vigente esta clase de charlas, este encuentro, estas actividades. Estoy volviendo a poner los comentarios, ¿no? Y bueno, agradecerles a todos por su participación, agradecer por el acompañamiento que nos han dado en todo este ciclo, y bueno, realmente el apoyo que dan al posgrado de Discapacidad y Derechos de la UBA es maravilloso, mucho más teniendo en cuenta que nosotros no nos alineamos políticamente, mantenemos una perspectiva independiente, pluralista, y garantizamos una diversidad en las opiniones, y tratamos de mantener la mayor rigurosidad académica posible. Les agradezco a todos, va a ser imposible que les conteste a todos ahora, pero bueno, los saludo desde aquí, les agradezco por sus palabras, y ustedes ya tienen, antes de terminar, les voy a dar nuevamente el email por si quieren darnos su opinión o alguna pregunta o consulta o pedir material. Es discapacidad y derechos, todo junto, discapacidad y derechos.uva. Ahí también lo pide María Cristina, discapacidad y derechos.uva@gmail.com. Un gran saludo para todos, que terminen bien la semana, y los esperamos la semana próxima con la próxima conferencia, que estará a cargo de Beatriz Pérez. Muchas gracias.